¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva lección del módulo Intercesores en la Brecha. Me da mucho gusto de poder presentarles una nueva lección en esta oportunidad, la brecha de la impaciencia. Esta es la escuela online de oración y de formación de intercesores. Para aquel que llega por primera vez, mi nombre es Alberto Conti, su hermano en Cristo Jesús y servidor. Muy contento de poder presentarte e introducirte una nueva lección llena de enseñanzas y de principios y valores espirituales que enriquecerán tu vida y te fortalecerán y consolidarán tu fe en el Señor Jesucristo y potenciarán tu ministerio de oración e intercesión. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la brecha de la impaciencia, una de las tendencias de la humanidad en el mundo acelerado que vivimos. Es muy difícil poder enseñar a los demás tener paciencias. Con los modernos avances tecnológicos, muchas veces somos capaces de conseguir todo lo que queremos ahora, ya de forma inmediata. En la era digital en que vivimos, en la época de todas las cosas que son automáticas, como resultado no solo estamos perdiendo la paciencia, es difícil poder tener paciencia cuando todo se obtiene de una forma tan veloz, tan rápida, sino que cada vez hasta es más difícil poder discernir el tiempo de Dios. La Biblia dice, este es el texto clave de esta lección que me gustaría que memorizaras, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. Es muy difícil enseñar paciencia en el mundo en que vivimos, porque a nuestra naturaleza humana se le hace muy difícil el saber esperar el tiempo perfecto de Dios. De hecho, en ese ruido estresante de nuestra vida frenética, a menudo nos resulta difícil esperar a una persona, esperar a alguien, esperar alguna cosa. Todo lo que deseamos en la vida lo queremos ahora. Es una tendencia, el ritmo tan veloz que lleva la humanidad. Hablar de paciencia es hasta parece ser ir en contramano de la tendencia global de la humanidad. Antes de poder entrar en el estudio, quisiera definir lo que es impaciencia. También vamos a definir lo que es paciencia. Yo te voy a confesar que cuando me sumergí en el estudio de la impaciencia, la paciencia, los frutos del Espíritu, esperar en el Señor, descubrí un tesoro de promesas, de versículos bíblicos, de tanta palabra de Dios al respecto. Y una cosa que me llama la atención, lo poco que se habla de este tema. En estos tiempos que vivimos, ministrar sobre la paciencia, esperar al Señor y sobre los peligros de la impaciencia es muy importante enseñarlo en la iglesia del Señor. El cuerpo de Cristo debe aprender este principio, esta columna, este fundamento que enriquecerá su vida, le ayudará a evitar de tomar decisiones desacertadas en su vida. Por eso vamos a definir la impaciencia. He buscado varias definiciones de impaciencia. Lo que más me agradó fue esta definición que te la voy a compartir aquí. La impaciencia define la actitud de aquellas personas que tienen una baja tolerancia hacia la frustración y desean tener el control de todas las situaciones. Quieren siempre ir un paso adelante de la realidad misma. Mira qué interesante. La impaciencia, en la mayoría de los diccionarios, tiene el siguiente significado. Impaciencia es la falta de paciencia. Es la definición más simple que tú puedes encontrar. El desafío que tenemos es el siguiente. ¿Cómo podemos enseñar paciencia a la gente, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, cuando vivimos en un mundo impaciente y tan acelerado? ¿Qué desafío que tenemos? Vivimos en un mundo acelerado, estresado, tenso. Y eso nos convierte en personas impacientes, intolerantes, de poco carácter, de una personalidad irascible. Todo lo queremos ya. La Biblia dice, el alma sin ciencia no es buena. Aquel que se apresura con los pies peca. Si tú ves cuán difícil nos cuesta esperar cualquier cosa, yo me río y me causa gracia hablar de este tema.
porque yo no soy tal vez la persona apropiada para decirte sobre paciencia, pero el Señor me ha llevado me ha llevado en este tiempo a aprender mucho sobre el tema de la paciencia. Por ejemplo, yo sé que todos tenemos problemas de esperar en una fila de banco, en una fila de supermercado. Acá en Brasil, donde vivimos, la población es tan grande que hay que hacer filas y colas interminables para todo lo que se necesita. Principalmente en los bancos, en los establecimientos comerciales, en los supermercados, cuando tienes que ir al cine, en las organizaciones municipales, estaduales, donde tienes que realizar trámites. A nadie le gusta tener que esperar. Es terrible tener que esperar. A nadie le gusta tener que esperar en los largos embotellamientos de tránsito. Yo te puedo garantizar, mi hermano querido, que no existe nada más frustrante que estar esperando en un embotellamiento de tránsito. Yo soy una persona que valoriza mucho el tiempo, y perder el tiempo no es lo más frustrante que me puede pasar. Hoy vivimos en una sociedad impaciente, que está acelerada, que vive en una velocidad frenética, que quiere llegar a su casa, a su destino, después de haber pasado horas interminables en el tránsito, hasta viviendo situaciones desagradables. Es muy difícil el mundo en que vivimos. Eso es lo que las situaciones de conflicto que terminan provocando tragedias y situaciones muy desagradables. Pero quiero hablarte sobre cómo ve Dios la impaciencia. La impaciencia es una señal de falta de madurez espiritual. La impaciencia denota inmadurez, que nos está faltando. No tenemos control sobre nuestro espíritu. Cuando nos tornamos impacientes, reflejamos un temperamento que necesita ser restaurado. La impaciencia a los ojos de Dios también refleja una falta de fe, es incredulidad. Todo lo que refleja incredulidad, eso desagrada profundamente a nuestro Dios. La impaciencia a los ojos de Dios, hemos visto situaciones de impaciencia cuando vemos a Moisés totalmente irritado y reacciona violentamente. Ustedes se acordarán cuando Moisés ve una situación injusta y termina matando al egipcio, luego tiene que huir para salvar su vida. En otra situación de intolerancia, cuando ya estaba harto de la murmuración de los judíos, el Señor le dice que hable a la roca para que brote el agua, porque el pueblo de Israel estaba pidiendo agua, pues estaban muriendo de sed, según ellos estaban reclamando. Y cuando él escuchó las murmuraciones y las quejas, estaba tan enojado, irritado, que en vez de hablarle a la roca, agarró su vara y comenzó a golpear la roca con tanta ira que llegó a perder la paciencia. Y eso le costó que él pudiese entrar junto con ellos a la tierra prometida. Vemos la impaciencia del pueblo de Israel de esperar a Moisés, hablando del éxodo de Israel. Cuando Moisés se va a la montaña a recibir los mandamientos y la ley del Señor, él se demora en regresar, y ellos se pusieron impacientes y al final terminan fundiendo un becerro de oro para constituirlo como el Dios del pueblo de Israel. Todas estas situaciones de impaciencia, de no saber esperar los tiempos del Señor, provocó un profundo desagrado a nuestro Dios. Y todo lo que es relacionado con la impaciencia. Saúl, por ejemplo, vemos a Saúl siendo impaciente, no sabiendo esperar el tiempo del Señor. No supo esperar a Samuel, y cuando llegó el sacerdote Samuel, él ya había iniciado el proceso de adoración, de presentar sus ofrendas, sus sacrificios al Señor. Esa actitud de impaciencia le acabó costando el reino a Saúl. Yo te puedo decir que si hay algo que el Señor quiere enseñarnos en este tiempo, nos quiere enseñar a tener paciencia y a saber esperar el tiempo del Señor. La Biblia dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La Biblia dice: tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, versículo 4. Yo
quiero confesarte a ti, debo abrir mi corazón y ser transparente contigo. Si hay una lección que he tenido que aprender a lo largo de mi vida, ha sido la falta de paciencia, de saber esperar en el Señor, de saber aguardar el tiempo del Señor. He tenido unos conflictos tremendos con los tiempos de Dios y he sido muy precipitado en mis decisiones, cosas que terminó causándome muchos dolores de cabeza, muchas frustraciones, muchas lecciones que he tenido que aprender por falta de paciencia en mi vida. Y tanto en el ministerio como en mis finanzas personales, decisiones con mis hijos, decisiones de vida que me costaron muchísimo tener que arreglarlos después. Hasta hay decisiones que tomé tan precipitadas, principalmente en la cuestión económica, que me costó años para poder arreglarlo, y problemas con deudas, y eso me trajo mucha angustia, mucha opresión a mi alma. Yo te abro mi corazón y te confieso mi pecado, porque yo no puedo decirte que soy mejor, que he sido mejor que los demás. He tenido problemas con impaciencia, me he precipitado, por ejemplo, en mi llamado, no supe esperar mi tiempo en el Señor. ¿Cuántas veces yo tomé decisiones ministeriales que me costaron mucho dolor, mucha decepción? No supe esperar los tiempos de Dios. No pasé por ese tiempo de preparación que era el requisito indispensable para poder recibir la bendición de Dios en mi llamado. Yo sabía que Dios me había llamado, yo sabía que tenía un llamado de parte del Señor, pero estaba tan ansioso, y cuando nosotros nos adelantamos a los ritmos de Dios, terminamos siendo como bebés prematuros que después, a la larga, tenemos serios problemas con nuestra salud y con nuestro desarrollo físico. De la misma forma sucede en el espíritu. Bebés prematuros suelen tener problemas en su salud. De la misma forma, cuando nos apresuramos en el espíritu a tomar decisiones en las cosas de Dios, llegamos luego a tener serios problemas en nuestro crecimiento espiritual. Nos tornamos defectuosos en nuestro crecimiento, y eso trae serios problemas en nuestra relación con el Señor. No, me gustaría poder contarte cosas buenas sobre mi vida, pero yo he sido una persona muy impaciente, que me ha costado horrores poder arreglar con el tiempo. Si nosotros vemos cómo funciona la naturaleza, la creación de Dios, nosotros vamos a ver cómo es el ritmo de Dios. Vamos a ver que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para cosechar. La Biblia dice todo tiene su tiempo. En una de las versiones modernas, contemporáneas de la Biblia, dice así: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para esparcir y un tiempo para juntar. Todo tiene su tiempo. Si nosotros vemos la creación de Dios, si vemos la naturaleza, vamos a descubrir que todo funciona de una forma tan sincronizada, tan perfecta. Si nosotros vemos que todo tiene su tiempo, todo lleva tiempo que nacer un bebé, lleva tiempo que una planta, un árbol crezca, poder tener las frutas de un árbol, lleva tiempo una puesta de sol, una obra de arte, una obra sinfónica. Todo tiene su tiempo para que nosotros podamos disfrutar de las creaciones hechas por el mismo hombre. Inclusive vamos a ver que lleva tiempo poder producir una obra de arte. Todo tiene su tiempo. Si tú ves la creación de Dios, vas a ver que todo ha exigido y ha requerido de un tiempo considerable para poder crear las cosas. Entonces Dios no creó todo en un solo día, a cada día fue creando las cosas, ¿no? Entonces vemos a un Dios que hace las cosas pausadamente, ordenadamente, de forma sincronizada, de forma organizada.
Recientemente estuve estudiando sobre el diseño de Dios, y tú ves la armonía, la perfección de la creación de Dios. Es impresionante todos los detalles. No voy a entrar en ese tema porque no lo domino bien, pero todo refleja un orden, una perfección, una sincronización. Entonces, ¿por qué vamos a precipitarnos para hacer las cosas? Vivimos en un mundo donde todo tiene que ser para allá, todo tiene que ser automático, instantáneo. Entonces, pero no funciona así con las cosas de Dios. Por eso alguien dijo: hagamos las cosas con suavidad, sin prisas. Mira, escucha. Y la Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si nos desmayamos. Gálatas 6:9. Es extraordinario el ejemplo de la creación de Dios. La Biblia dice: cuán innumerables, Señor, son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. El mejor paralelo para tú conocer y andar en el ritmo y a la velocidad de Dios es cuando tú ves la creación, la naturaleza. El ritmo de la naturaleza parece ser el ritmo de la tortuga. ¿Te acuerdas esa famosa fábula sobre la tortuga y la liebre? Bueno, todos de chiquitos hemos oído esa historia, que la liebre le desafió a hacer una carrera a la tortuga, y la liebre, muy orgullosa, pensaba que le iba a terminar ganando a la tortuga. Al final la liebre salió corriendo veloz, la tortuga muy lentamente, y al final la liebre se pone a descansar antes de llegar a la línea de llegada. Y se pone a descansar y se duerme en los laureles, pensando que nunca iba a llegar la tortuga, hasta que la tortuga finalmente, después de andar lentamente, llega a destino y llega a superar a la liebre tan veloz. Y la moraleja de la historia es que no debemos presumir de ser tan rápidos, porque no importa el tiempo que corra, si hacemos las cosas lentamente, vamos a llegar siempre a destino, y vamos a ver la bendición de Dios en todo lo que hacemos cuando nosotros seguimos al ritmo de Dios. No debemos adelantarnos a Dios, tampoco debemos ir tan rezagados, tenemos que acompañarlo yendo a su lado. Así que con suavidad, sin prisas. Es así que funciona la ley de la siembra y de la cosecha. Si vemos a la creación de Dios, si vemos a los agricultores, cómo ellos tienen que ser pacientes para poder esperar sus cosechas, deberíamos imitar el buen ejemplo de los agricultores, de las comunidades que trabajan en las áreas rurales. Son gente muy paciente, que sabe esperar los tiempos. Así tenemos que ser nosotros en las cosas de Dios. Entonces, resumiendo, la impaciencia nos lleva lejos del centro de la voluntad de Dios. Toda vez que obramos de una forma impaciente, corremos, nos adelantamos en el reloj de Dios, terminamos cometiendo los errores más estúpidos, los errores más extraños y absurdos de nuestra vida, y nunca vamos a obrar de forma inteligente toda vez que nosotros actuamos con impaciencia. La Biblia dice: tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Te recuerdo el texto clave de esta lección: es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, ¿cómo podemos definir a la paciencia? La paciencia es un fruto del Espíritu, pero es una de las formas más sencillas de definir a la paciencia. Es el arte de saber esperar. Paciencia es el arte de saber esperar. Alguien decía un comentario cómico diciendo: eres paciente cuando tienes hambre y tienes que ser el último en la fila del restaurante a ser atendido. Eres paciente cuando alguien te viene a contar cómo fue la operación que tú ya mismo tuviste y sabes de qué se trata. Una persona paciente es cuando sabe escuchar a un niño que le gusta conversar mucho, a tu esposa que le gusta conversar y supuestamente el esposo tiene que escucharle.
En todo momento nosotros necesitamos obrar con paciencia en situaciones de la vida. Dice que la paciencia es una cualidad de nuestro carácter que se demuestra de manera externa y es resultante del rasgo interior llamado autocontrol o autodisciplina. Y en las Escrituras dicen que es un fruto del Espíritu. Y hay un versículo en las Escrituras que vincula directamente esas dos características. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, la Biblia dice: poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, etc. Y el verso continúa: al dominio propio, paciencia. Dos características que se vinculan directamente. ¡Qué tremendo! La Biblia utiliza dos palabras distintas para referirse a la paciencia. Una hace referencia a la actitud de esperar bajo circunstancias adversas, difíciles, en circunstancias de presión, en momentos difíciles de adversidad. Y la otra trata más bien de un tipo de esfuerzo que debemos realizar durante un periodo extenso frente a personas difíciles. Hay un episodio muy gracioso cuando Rec comienza a hablar con el burro. No todos se acordarán de Rec. Para tu información, los ogros somos muy diferentes a lo que creen. ¿Ejemplo? Ejemplo, de acuerdo a... Los ogros son como cebollas. ¿Apestan? Sí, no, ¿O te hacen llorar? no, Ya sé, si los dejas al sol se ponen cafés y les salen pelitos blancos. no, capas. Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas, las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. ¡Oh! Ambos tienen capas. ¡Oh! Pero no a todos les gustan las cebollas. ¡Pasteles! A todos les gusta el pastel y los hacen con capas. A mí me vale lo que le guste a todos. Los ogros no son pasteles. ¿Qué tal un helado napolitano? Tiene capas de sabores. A todos les gusta. No conozco a nadie que no le encante el helado napolitano. ¡No! Ya cállate, irritante mini bestia de carga. Los ogros son igual que las cebollas y se acabó. Hasta la vista. Todos tenemos un Shrek dentro de nosotros. Todos actuamos muchas veces como el ogro malo de esta película. Y todos tenemos momentos de impaciencia, principalmente frente a personas difíciles. Por eso, que Dios nos ayude. ¿Tú sabías que la Biblia habla sobre que el Dios es el Dios de la paciencia? Mira qué interesante lo que la Biblia dice. En Romanos 15, versículos 4 y 5, la Biblia dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, el Dios de la paciencia. ¡Qué tremendo! La Biblia dice que Dios es llamado Dios de la paciencia. Y volviendo al episodio de Rec, necesito decirte que todos nosotros muchas veces tenemos que ejercer y obrar con el don de la paciencia como un fruto del Espíritu cuando tenemos que tratar o relacionarnos con personas difíciles. Nuestra tendencia por lo general es irritarnos con esas personas, confrontarlas, hablar mal con ellas o ofenderlas, decirles palabras de ofensa. Muchas veces Dios prueba nuestra paciencia con estas personas con un carácter difícil. Y tenemos que tener cuidado porque en esta vida estamos para poder aprender a llevarnos bien con los demás. Entonces Dios nos va a probar la paciencia delante de las personas. Por lo general somos muy impacientes cuando vemos a alguien que no sabe hacer bien las cosas, cuando reaccionamos mal delante de algo que hacen mal los hijos, nuestros hijos, a veces nuestro cónyuge. Y es ahí cuando nosotros obramos con un espíritu de perfeccionismo, de intolerancia, y es así que suceden los conflictos y los problemas
en nuestros hogares, dentro del seno de nuestra familia. Tenemos que pedir a Dios que nos dé el fruto del Espíritu Santo, llenarnos de su Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios es por sobre todo un bautismo de amor por los demás. Ese amor hace que nosotros tengamos paciencia con los demás, con nuestros hijos, con las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, cuidado, no debemos confundir pereza con paciencia. Necesito hacerte una alerta y una advertencia. Tener cuidado porque hay un límite donde la paciencia deja de ser ya una virtud. Y la Biblia dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con diligencia, con entusiasmo, dice la Biblia en Romanos 12:11. Lo que requiere de la diligencia, no perezosos, fervientes sirviendo al Señor. No confundamos la pereza con la paciencia. Hay personas que se jactan a sí mismos de ser personas pacientes, pero no son otra cosa que personas perezosas que no les gustan pagar el precio de ser responsables, de ser proactivos. Hay un momento en que la paciencia deja de ser virtud. Muchas veces Dios nos enseña a obrar ya, de forma oportuna, ahora mismo que tenemos que hacer las cosas. Pero eso no significa que debemos ser impulsivos, ni llevarnos el mundo por delante, ni tratar mal, ni pisar las cabezas de los demás para que tú puedas lograr lo que te propones en la vida. Pero volviendo al punto de la pereza con la paciencia, hay mucha gente que se jacta de, lo que pasa es que él es muy paciente, por eso, una persona paciente. Y muchas veces nosotros tenemos que obrar de una forma agresiva ante las situaciones de la vida. Ten cuidado con eso, porque no vas a pensar que porque eres una persona pasiva, tranquila, calma, vas a llegar a confundir eso con paciencia. No, hay momentos que Dios nos manda a tomar un paso, a posicionarnos. Hay muchas veces que Dios nos pide que seamos activos, que salgamos desde nuestro escondite, que salgamos y hagamos que las cosas sucedan. Y muchas veces la única persona que tiene que hacer lo que tiene que hacer eres tú. No esperes que lo haga otro. Así que, volviendo al punto, cuidado, porque este es un tiempo que nosotros tenemos que tener un equilibrio y no irnos al extremo. No confundamos pereza con paciencia. La pereza es algo que abomina a Dios y Dios nos pide en este tiempo que seamos diligentes. Pero volviendo al tema de la paciencia, que esto es uno de los principales temas que quiero hablar en este video aula. Todo intercesor, todo siervo de Dios, todas las personas que están ejerciendo el ministerio de la oración tienen que ser muy pacientes para saber esperar los tiempos de Dios. Si no, vamos a estar haciendo las cosas de una forma, queriendo forzar los resultados, y nos vamos a desanimar mucho porque muchas veces Dios nos responde de forma inmediata. Tenemos que entender los tiempos de Dios. Tenemos que saber entender y discernir los tiempos de Dios. Y de eso te quiero hablar. Es ahí donde muchos de nosotros tropezamos. Muchas personas que no saben esperar tienen muchas dificultades para vivir una vida de oración. Les cuesta orar, les cuesta horrores porque saben de que hay muchas veces que Dios nos enseña a esperar. Tú no puedes apresurar los tiempos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para estar diciéndoles a Dios los tiempos? Es verdad que nosotros tenemos prisa, pero tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener la humildad suficiente para entender los tiempos de Dios. Y voy a hablarte de eso porque la Biblia está llena de enseñanzas, de principios y nos ilustra perfectamente que todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. La Biblia dice, mas yo en ti, le decía el rey David, mas yo en ti, Jehová, confío. Digo, tú eres mi Dios,
En tu mano están mis tiempos, Salmos 31, 14, 15. En tu mano están mis tiempos. Recibe esa palabra. En tu mano están mis tiempos. Ora sí todas las veces que vayas a orar, cuando tienes una cierta prisa para que las cosas sucedan de una forma rápida. La Biblia dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Los tiempos de Dios son un misterio, cosas que hasta el momento no lo entendemos de la forma que tenemos que comprenderla. Saber interpretar los tiempos de Dios es una habilidad que Dios está pidiendo al cuerpo de Cristo, porque la tendencia global de la humanidad es correr, es velocidad, es precipitarse, hacer las cosas deprisa. La humanidad está impaciente por resultados, por logros, para poder obtener cambios. Pero en las cosas de Dios tenemos que entender que Dios tiene sus tiempos y debemos respetar los tiempos de Dios para nuestra vida y para de las personas que nos rodean, con quienes nosotros nos relacionamos. En la Biblia, la palabra tiempo en hebreo significa et. Et en hebreo significa tiempo, que la definición es de un periodo, tiempo determinado, propicio o apropiado. También está el tiempo cronos de Dios, que está en el griego. El cronos es un lapso de tiempo, es una duración de un tiempo, un límite de tiempo. Esa es la raíz de la palabra cronómetro y de todos sus derivados. Entonces está el cronos, el tiempo cronos en el griego, y también en el griego tenemos otra palabra muy parecida a et, que es el tiempo kairos. En el tiempo kairos es la medida correcta, la ocasión, un periodo definido, el tiempo oportuno, es el tiempo favorable, el momento señalado y preciso. Ese es el tiempo kairos. Vemos en varios pasajes de la Biblia que se usa la palabra kairos para definir el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios en que tenemos que estar alineados, así como en una orquesta sinfónica. Si hay un instrumento que está desafinado, el director te va a llamar la atención si tú eres uno de sus músicos. De la misma forma, cuando tú estás alineado con los tiempos de Dios, tú sabes esperar, tú sabes adorar y alabar a Dios cuando tú estás apresurado y quieres que Dios te responda inmediatamente. Tú vas a agradar el corazón de Dios. Y Dios te va a responder porque sabe que tú eres un adorador, sabes alabarle aun cuando la respuesta está en camino, y no te impacientas cuando no llega la respuesta en el tiempo que tú quieres. No te comportas como un niño caprichoso que se pone rebelde y comienza a lloriquear cuando su papá o su mamá no le dan lo que quieren. ¿Cuántas veces nos hemos comportado así delante de Dios? Nos tornamos como niños caprichosos que no sabemos esperar. Pero yo te voy a decir, mi hermano querido, que este es un tiempo en que tenemos que entender y aprender los tiempos de Dios para nuestra vida. No calificaremos jamás para ser intercesores si somos personas impacientes, si andamos de forma apresurada, si nos queremos llevar el mundo por encima, si andamos tan precipitados y apresurados, y vamos a chocar contra un muro y nos vamos a hacer mucho daño, nos vamos a estrellar contra el muro de la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces Dios nos dice que sí, a veces Dios nos dice que no, y muchas veces Dios nos manda a esperar. Todas las respuestas de Dios son sí y amén, pero tienes que saber esperar los tiempos de Dios. Y es ahí donde la mayoría de nosotros tenemos dificultades. No sabemos tratar con las demoras de Dios. ¿Cuántas veces nos ofendemos con las demoras de Dios en vez de alabar al Señor? ¿Cuántas veces nosotros nos ofendemos con Dios porque el proceso de Dios está demorado?
Así que ánimo, mi hermano, te animo en este tiempo a saber esperar en el Señor. Esto es lo que más un siervo de Dios tiene que aprender, a saber esperar en el Señor. La Biblia dice, Salmo 27, 14, espera en el Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. La Biblia dice en Lamentaciones, capítulo 3, 25, bueno Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Todo lo que Dios ha prometido, mi hermano querido, Él lo cumplirá. La Biblia dice en Habacuc 2:3, aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo y no fallará. Aunque tarde, esperáis, porque sin duda, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. La Biblia dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Todo lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Así que calma, hermano mío, tranquilícese, no se impaciente, no se desespere, no se ofenda con Dios. No sienta que Dios le ha demorado, porque Él tiene sus tiempos, Él está probando nuestro carácter. Eso es alguna habilidad, mi hermano, que tenemos, que es muy importante en los caminos del Señor. La Biblia dice que Dios es el Dios de la paciencia, pero muchos de nosotros hemos sido precipitados, hemos pecado con nuestros pies y nos hemos precipitado queriendo forzar los tiempos de Dios. Cuidado, mi hermano, porque eso a Dios no le agrada. No podemos saltar por las etapas que son requeridas y son obligatorias en la escuela del Señor. El tiempo de preparación es un requisito para todo siervo de Dios. Pasar por el desierto es un requisito para todo hombre, siervo de Dios. Yo no sé en cuáles de los ciclos te encuentras. Si tú quieres llegar a tu tierra prometida, vas a tener que pasar por el desierto. No tienes cómo evitar ese proceso de Dios. Y es en el desierto donde nuestro carácter es probado. Es en el desierto donde aprendemos a oír la dulce voz de Dios. Es en el desierto donde nos posicionamos y nos definimos si somos verdaderos discípulos o hijos del Señor. Es en el desierto donde vamos a ser sepultados o vamos a perecer, o donde nos vamos a tornar personas fuertes y vamos a calificar para el ejército de guerreros de Dios. Por eso, mi hermano, usted quiere entrar en la tierra prometida, pero no quiere pasar por el desierto. Lo siento mucho, le tengo malas noticias, pero no es así como funcionan los tiempos de Dios, los procesos, las etapas. El tiempo de preparación es muy, pero muy importante para todo hijo llamado para el ministerio, para la obra del Señor. Amén, mi querido, reciba esta palabra, esta enseñanza con cariño, con humildad. Todo lo que Dios le ha prometido se va a cumplir, pero recuerde el tiempo kairos de Dios, que todos son los tiempos perfectos del Señor. Amén. Dios nos está llamando a aprender a esperar en el Señor. La impaciencia en la oración. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos impacientado con nuestras oraciones? Y hemos obrado de una forma tan infantil delante de Dios. Hemos entristecido el corazón de Dios. Nosotros vemos personas impacientes en situaciones en que Dios ha intervenido para hacer un milagro. Vemos a Jesús haciendo esperar a la mujer cananea. Vemos a Jesús demorándose a propósito para hacer el milagro de la resurrección de Lázaro. Y poniendo tristes y probando el carácter, la actitud de Marta y de María. Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Vemos al Señor Jesús demorándose también para poder resucitar a la hija de Jairo, el sacerdote, que estaba tan afligido porque su hija se moría, y él fue detenido durante su camino a la casa de Jairo. Fue detenido por la multitud, hizo el milagro de la mujer del flujo de sangre, y toda esa situación hizo irritar al pobre Lázaro. Me gustaría leerte ese pasaje porque está lleno de enseñanzas. Ya con eso estoy llegando al final. La brecha de la impaciencia.
buscas por favor en Marcos capítulo 5, versículos 21 en adelante, la Biblia cuenta que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una grande multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre las multitudes y tocó su manto, porque decía: si yo tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa el principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero luego Jesús, que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que es traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Gracias, Señor. A él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Escucha bien qué tremendas enseñanzas que podemos sacar de este pasaje de la resurrección de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Qué tremendas enseñanzas. Está muy relacionado con las lecciones que estamos aprendiendo sobre saber esperar al Señor, aguardar al Señor, sobre los tiempos perfectos de Dios y sobre no ser impaciente, saber esperar el momento del Señor. Aquí vemos al principal de la sinagoga, por un lado, un hombre llamado Jairo, un hombre con reputación, un hombre muy conocido en la ciudad. Este hombre era una de las personas más conocidas. Entonces él viene afligido, pidiendo oración por su hija, pidiendo para que Jesús vaya a orar por su hijita que estaba muriendo. Y por otro lado vemos a la mujer del flujo de sangre, una mujer que ni nombre tenía, acá ni la Biblia no lo menciona, tal vez por la cultura machista que tenía el pueblo de Israel en aquella época, tal vez porque podría ser una mujer no conocida por la sociedad. Nadie llega a mencionar el nombre de esta mujer. Por un lado, una persona muy conocida, por el otro lado, una mujer que ni nombre la Biblia menciona. Por un lado vemos a una niña que tiene una enfermedad grave, aguda, y por otro tenemos una mujer ya con una dolencia, una enfermedad crónica de 12 años. Vemos una niñita que tiene 12 años, la hija de Jairo, y tenemos una mujer que tiene hace 12 años padecía de un flujo de sangre. Muy interesantes son estos datos. Todo eso tiene sentido. Voy a intentar ser breve, no quiero predicar, quiero enseñar y compartir las enseñanzas de esta revelación. Y la Biblia dice que esta mujer había sufrido de muchos médicos, se había gastado todo lo que tenía. Por lo que vemos, es una mujer financieramente quebrada, sin dinero, se había gastado todo. Y vemos por otro lado un hombre
uno de los principales de la sinagoga, probablemente un hombre que estaba bien de vida. Esta mujer que lo había gastado todo, oye hablar de Jesús, se acerca por la multitud y toca el borde de su manto y recibe sanidad. Lo que es interesante, esta mujer que a pesar de todas sus limitaciones, la Biblia ni menciona su nombre, una persona desconocida, tal vez una persona de un estatus social, tal vez de bajos recursos, que aquí la Biblia dice que lo había gastado todo. Una mujer que tiene una enfermedad crónica de 12 años, padecía de flujo de sangre. Una enfermedad crónica puede esperar un día más, ¿verdad? Quien tenía más urgencia era la niñita que estaba agonizando, delirando y muriendo. Pero esta mujer que podía esperar es la que recibe el milagro antes que la niña, que la hija de Jairo. Qué interesante cómo son los procedimientos y los criterios de Dios tan diferentes a los nuestros. Los caminos de Dios son totalmente diferentes a los caminos del hombre. La sabiduría de Dios es eterna, infinita, y no se puede comparar a nuestra lógica y a nuestra forma de razonar. Entonces Dios hace el milagro para esta mujer que podía esperar, que tenía el flujo de sangre, una mujer que inclusive ni siquiera le pidió la curación. Ella recibe el milagro antes que la niñita. Escucha bien qué interesante esto. ¿Te puedes imaginar la tensión del pobre Jairo viendo cómo Jesús se demoraba y cómo era retenido por toda esa multitud, y él yendo a un ritmo tan lento, todo el mundo queriendo hablar con él, demorándose en ese episodio con la mujer del flujo de sangre? Tú te puedes imaginar los nervios del pobre Jairo, cómo se sentía Jairo, cómo estaría de nervioso, apresurado, tenso, desesperado. Yo sé lo que es eso, viví eso con uno de mis hijos cuando estaba muy enfermo, pensé que se me iba a morir, estaba con pulmonía doble, mi hijo estaba muy enfermito, y te puedo decir cómo es desesperarse cuando tú ves a uno de tus hijos que está enfermo, tú no sabes qué puede llegar a suceder, cuando tiene una enfermedad que puede llegar a costarle la vida. Imagínate las emociones del pobre Jairo. Yo me pongo en su lugar y quizás si tú viviste esa experiencia puedes llegar a comprender. Tú necesitas de un médico, no ves a ningún médico en el hospital, nadie que pueda hacer nada por tu hijo, y ya cuando ves que de repente viene alguien y te da la noticia que tu hija ha muerto. ¿Te puedes imaginar cómo reaccionó el pobre Jairo? El desánimo, la desazón, la desesperación, el sentimiento de frustración. Y cuando viene Jesús le dice: no temas, cree solamente. Qué hermosas las palabras de esperanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, después de todo ese episodio, Jesús viene y en su misericordia y en su gracia, Él hace el milagro y le enseña al pobre Jairo que para él no hay nada imposible, que a pesar de lo que digan los demás, a pesar de que los médicos hayan desahuciado, te hayan dictado una sentencia, tú sabes que Dios es quien tiene la única palabra para tus seres queridos, para las personas que tú amas, quizás para tu cónyuge, quizás para alguien muy querido que deseas que sea curado, que sea sanado. Así que nunca te impacientes, no creas que ya está tomada la última palabra sobre la vida de tu ser querido. El Señor te dice: no temas, cree solamente. Aunque los demás vengan y se burlen de ti, aunque los supuestos médicos, científicos, expertos en el tema te digan que no hay más esperanza, que ya no tienen más tiempo de vida, recuerda que Dios es todopoderoso, Dios es el Jehová, nuestro sanador, y Dios puede hacer lo imposible por nosotros. Eso es lo que necesitamos aprender para saber discernir los tiempos de Dios. Nuestro querido Jairo tuvo que aprender esta lección. Muchos hombres de Dios tuvieron que saber aguardar los tiempos de Dios. Yo no sé en qué proceso te encuentras tú de tu vida. Recuerda que esta niña que ya estaba muerta,
Cuando Jesús le ordenó a la niña que se levante, el Señor hizo un milagro tan poderoso. Dice que todos los que estaban allí y vieron ese milagro se espantaron grandemente. Es así como el Señor hace las cosas. Es así como el Señor hará en nuestra vida. Los demás, cuando vean el milagro sucediendo delante de nuestros ojos, se van a espantar grandemente y van a alabar a Dios por la grandeza de nuestro Señor, por la omnipotencia de nuestro Dios, capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos que le aman, en el nombre de Jesús. Amén, mi hermano. Yo no sé en qué momento de tu vida te encuentras. Quizás tú has tenido que esperar una situación que se demora hace mucho tiempo y no sucede. Tal vez ahora en este momento estás viviendo una situación que requiere de un milagro urgente. Dios te dice: no temas, cree solamente. Aprende a esperar los momentos del Señor. No te desesperes, no te impacientes, no cometas el error de darle la espalda a Dios. No cometas el error de ofenderte con la sabiduría de Dios. No cometas el error de abandonar los caminos del Señor porque Él no te ha atendido de forma rápida a ti. Mira cómo Dios obra. Muchas veces Dios prueba nuestro carácter. En lo que veo y me sorprende en esta historia, que no veo a Jairo murmurando. No veo en ningún momento a Jairo reclamándole a Jesús: viste, Jesús, si tú hubieras sido más consciente de la urgencia, mi hija no se habría muerto. No ves a Jairo murmurando, no ves a Jairo reclamando. Él apenas bajó la cabeza y dijo: bueno, que se haga la voluntad de Dios. Acá no dice cómo reaccionan, Acá en ese momento vemos a Jesús que oye lo que le dicen al principal de la cena, y antes que él reaccione, Jesús le responde: no temas, cree solamente. Qué lindo, qué hermoso. Oh Dios, oh Señor, ayúdanos, Dios mío, a saber esperar los momentos del Señor. Yo solo te pido, mi hermano, que no cometas ese error. No te impacientes delante de Dios. Nunca te impacientes de los tiempos del Señor. No murmures, no reclames, porque la impaciencia es una señal de inmadurez en nuestra vida. Si tú eres llamado al ministerio de la oración y la intercesión, vas a tener que aprender a saber esperar en el Señor. Es así que nuestro carácter se fortalecerá. Muchas veces Dios obrará de una forma inmediata y Él responderá de forma inmediata, y otras veces Él lo hará en el tiempo que Él ha predeterminado. Eso no sabemos, eso es algo que lo único que podemos hacer durante ese periodo es saber confiar en el Señor. Amén, mi hermano. Ahora, por último, ¿cómo cultivamos el don de la paciencia? Para cultivar el don de la paciencia, solo te puedo decir que debes asumir el hecho de que Dios quiere que seamos pacientes. Es así de simple. Tú ves eso en la Biblia. Tú puedes recordarte del error de Sara de decirle a Abraham que se vaya a dormir con su sierva, su esclava, y los problemas que le ocasionaron por el haber dado el nacimiento de Ismael. Tú ves cómo Dios se entristece cuando ves personas impacientes. Tú ves que la paciencia es una palabra de Dios que se encuentra en toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios habla de que Dios quiere que seamos pacientes. Hasta en el Apocalipsis se encuentran promesas sobre la paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, entonces yo te recompensaré, dice el Señor. ¡Qué tremendo! Vemos a Dios haciendo esas cosas, hablando sobre reconociendo y recompensando el don de la paciencia para todos los hijos de Dios. Así que debes asumir el hecho de que Dios quiere que seas paciente. Para cultivar el don de la paciencia te recomiendo a buscar siempre, hacer el hábito de hablar con tu Creador. Búscate un lugar tranquilo para cultivar una relación de intimidad con el Señor. Aprende a tener comunión con Dios, y en esos lugares tranquilos, quietos, en un ambiente de paz, Dios te va a ayudar, te va a enseñar paciencia. Te animo a desarrollar el arte de meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que te va a ayudar
a entender cuán importante es la paciencia y va a edificar y construir dentro de ti, de tu alma, de tu espíritu, el don de la paciencia, la importancia de cultivar este fruto del espíritu. Para cultivar el don de la paciencia vas a ponerte en el lugar de personas que practican la paciencia día a día. Para cultivar el don de la paciencia, no entres en pánico ante las malas noticias. Aprende a confiar en el Señor. Y por último, te animo a cultivar una vida de oración. No seas impaciente, ni impulsivo, ni precipitado. Aprende a llevar una vida de oración y a llevar todas tus cargas delante del trono de la gracia, y vas a ver cómo Dios recompensa esa actitud en tu vida. Y por último, sigue sirviendo al Señor mientras esperamos. En el proceso de la espera, sigue sirviendo a Dios, sigue ofrendándole a Dios, sigue sembrando en el reino de Dios, sigue adorándole, alabándole, sigue agradeciéndole por todas las cosas que ya te ha dado. Mientras esperamos, vamos a continuar sirviendo al Señor por encima de todas las cosas. Recuerda, la paciencia en la palabra de Dios es un fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, la Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La única forma de recibir esa virtud, ese fruto del Espíritu, es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy importante congregar, buscar la unción de Dios, buscar rodearte de hombres de Dios, de personas maduras que oren por ti si tú eres impaciente, y pídele desesperadamente, pide oración para que te libres de ese mal hábito de la impaciencia que no te hará ningún bien. Recuerda, mi querido, que Dios te enseña a tener paciencia con la demora. Muchas veces vamos a tener que saber esperar. No te impacientes, pídele que Dios transforme tu impaciencia, tu desánimo, tu frustración en paciencia, en un fruto del Espíritu. Mi hermano querido, que Dios te ayude a perseverar, a persistir en el Señor, a no apresurarte, a rendirte fácilmente. Es muy probable que Dios a veces te diga no, a veces te responda con un sí. Y si tú ves que Dios te responde con un no, no te ofendas. Dios probablemente sabe por qué lo hizo. Amén, mi hermano querido. Te animo que durante el tiempo en la sala de espera, que es el momento más difícil de nuestra vida, cuando estamos esperando la bendición y que se cumpla la promesa, lo mejor que podemos hacer es continuar alabándole, sirviéndole y adorándole, andando en el Espíritu, poniendo la mira en las cosas de arriba y poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el único quien te dará la victoria para que vivas una vida victoriosa en el nombre de Jesús. Vas a ver que cuando comiences a aprender esa virtud, el don de la paciencia en tu vida, y cuando comiences a fluir en ese fruto del Espíritu, tu vida va a cobrar significado, vas a sentir realización, vas a andar en plenitud de vida, en novedad de vida, vas a saber confiar en el Señor y vas a estar parado sobre ese fundamento, sobre ese cimiento de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, aún a pesar de que las cosas no salen como nosotros queremos. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude y nos enseñe sobre a ser pacientes en nuestro andar, en nuestro caminar con Dios. Quiero pedirte, mi hermano, que te arrepientas delante de la presencia de Dios. Póstrate delante de Dios, acércate y pídele perdón al Señor conmigo. Arrepiéntate, porque la impaciencia es muy probable que te haya causado muchos dolores y malestares en tu vida. Por eso clámale al Señor conmigo y di así: Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Recibo, Señor, estas enseñanzas con un corazón humilde, Señor, receptivo a ti.
Perdóname, Señor, por haber sido tan impaciente en mi vida. Perdóname por haber obrado con tanta soberbia y presunción en mis actos. Señor, me he querido adelantar a tus tiempos. No he sabido esperar. Cuántas decisiones equivocadas he tomado en mi vida. Yo te pido que me perdones, Dios mío. Señor, tú eres llamado el Dios de la paciencia en las Escrituras. Y ese Dios quiero servir, quiero adorar, quiero entenderte, quiero conocerte mejor cada día, Señor. Si yo tengo que andar, Señor, más lentamente en este momento, ayúdame, dame la gracia. Y dame sabiduría cuando tenga que obrar de forma rápida, cuando tenga que ser más rápido en mis decisiones y en mis actos. Perdóname, Jesús, por no haber entendido este principio, y te pido que me des la victoria, que yo pueda andar en tus caminos y pueda ser un siervo de Dios que sabe discernir los tiempos perfectos de Dios para mi vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, querido hermano, hermana, Dios te bendiga. Bueno, te felicito que hayas escuchado estas enseñanzas. Espero que sean de bendición para tu vida. Te invito a continuar con esta escuela de oración. Esta es la escuela de formación de intercesores, de líderes espirituales. Bueno, te esperamos para el próximo video aula. Suscríbete a nuestro canal, comparte estas aulas, ayúdame con eso a divulgar. Si este material te ha sido de bendición, de edificación para tu vida, por favor, necesito que me ayudes a divulgar. Bendiciones, mi hermano, un fuerte abrazo, estamos en contacto y te espero en nuestro próximo video aula. Bendiciones.